Perfecto. Pues muy buenas noches, amigos de mi oficina. Nos encontramos esta semana con una nueva plática, a la cual he titulado Expansión creativa en los enteros postales mexicanos al final del siglo XIX. Y voy a iniciar con una breve introducción, porque este mes de abril hemos iniciado con lo que esperamos sea una tradición que debe celebrarse año con año a partir de este 2026, que es abril, el mes del entero postal. En México lo hemos venido celebrando, hemos estado sacando algunas cápsulas referentes a los enteros postales y esta breve plática es algo que me parece importante destacar, que ha sido la creatividad que vino con la innovación y modernización del México del siglo XIX. A finales del siglo XIX hubo una explosión creativa cuando México se encontraba también desarrollándose en vías de desarrollo en una época difícil para el país. Y bueno, como objetivo, pues vamos a conocer dos interesantes propuestas que aparecieron en el Servicio Postal Mexicano como alternativa experimental para el desarrollo de la comunicación, y también vamos a ver dos elementos comunes, pero que se introdujeron también a finales del siglo XIX. Entonces vamos a empezar con un poquito de contexto en México. Para 1876 empiezan los gobiernos de Porfirio Díaz. Estos gobiernos, caracterizados por el personaje que se encuentra en la pantalla, pues fueron periodos de 4 años en los cuales él se estuvo reeligiendo por prácticamente más de 30 años. Entonces, él eh, tiene también una de las grandes bondades, que sí fue un héroe de batalla. Él se encontró como general en varias contiendas y compite contra uno de los presidentes pues, más representativos de México en las elecciones, que fue Benito Juárez. Entonces esto le crea un gran renombre, y cuando él llega al gobierno, bueno, lo que hace es utilizar todo ese historial, poder, esa, eh, vamos a llamarle reputación que traía, para empezar a desarrollar el país de una forma que tal vez no fue la ideal, pero sí trajo y puso a México con su nombre grande a lo que fue el panorama internacional. Y bueno, también a él le toca algo interesante, porque le tocó el ingreso de México a la Unión Postal Universal en 1878, y ya entrando en la plática para 1884, 6 años después de que México ingresara a la Unión Postal Universal, aparece pues lo que es el código postal ya impreso, el código postal como la guía que va a darle orientación sobre todas las recomendaciones que se tramitaban en la Unión Postal Universal, que se expresaban en la Unión Postal Universal, y empezó a aplicarlas y a tener esa transición hacia también lo que era un sistema postal moderno. Y bueno, vamos a retomar de este código postal, pues una de las definiciones. Vamos a poner nuestro marco contextual, y es porque en el código postal de 1884 también aparece lo que son las formas timbradas, o lo que conocemos hoy en día como enteros postales. Ahí aparece la primera referencia, la vamos a ver. Aparece en el capítulo 2, en la parte que menciona los timbres postales, en el artículo 184 del Código Postal de 1884. Y lo leo textualmente: dice que los timbres postales son estampillas que tienen un valor legal determinado y sirven solamente para franquear la correspondencia y demás objetos transmisibles en el correo, quedando al arbitrio del interesado usar uno o varios para cubrir el porte. Y la parte interesante es la que sigue, que dice: bajo la misma denominación se comprenden también las tarjetas postales simples y con respuesta pagada, las tarjetas carta, las vajillas y los sobres timbrados. Esto que después se le llamaron formas timbradas, es lo que vamos a ver, y vamos a ver por qué tuvieron una expansión creativa.
Primero porque ya existían lo que eran los enteros postales, estas formas timbradas, y en México tenían muchas características que cumplían con estándares altos de seguridad, marcas de agua, grabados complejos, también estas eh, métodos de seguridad buscaban reducir los fraudes en el correo, evitar falsificaciones y tener una operación pues más fluida, ¿ok? Sin pérdidas. Unos ejemplos, en 1878, aquí vemos un entero postal sobre entero postal que tenía esta marca de agua, elaborada específicamente para controlar la autenticidad de este entero postal. Para 1884 también aparece otra marca de agua en los sobres enteros postales. Y definitivamente esto era parte de la modernidad de los sistemas postales en cuestión de seguridad. Otro de los puntos que mencionaba era estos grabados complejos, donde pues aparecían, ahorita como vimos anteriormente aquí, una parte en un bajo relieve y lo demás entintado. Este proceso era un proceso que tenía mucha complejidad porque había que entintar las placas parcialmente para después llevarlo a la prensa y dejar una parte con ese grabado en seco de bajo relieve y la otra parte entintada. Entonces, esto era tecnología de punta en ese momento. Aunado a estas marcas de seguridad, pues volvían lo que eran los enteros postales de México, pues una herramienta que garantizaba que el servicio postal tuviera pues una operación libre de fraudes. Pero eso solamente era la tecnología. Aquí estamos hablando de una expansión creativa. ¿Y dónde vino eso? Bueno, pues con cuatro formas. Les mencionaba cuatro formas. Lo que eran las fajillas, las tarjetas postales con respuesta pagada, las tarjetas carta y los sobres. Estos que ya existían anteriormente, los vamos a ver, pero ahora solamente pues para lo que funcionaron. Por ejemplo, la introducción de las fajillas. No existían las fajillas antes de 1884 y cuando se elaboraron porque teníamos una clase que era el envío de impresos y que necesitaba pues una herramienta mayor a la estampilla. Entonces se desarrollaron estas fajillas que estaban elaboradas específicamente para envolver los impresos, que tenían una categoría particular porque era un peso mucho mayor que el de una carta y tenía condiciones de envío distintas también a la de la carta. ¿Por qué? Porque para empezar en la cuestión de impresos se hablaba de que tenían que ser materiales que se imprimían periódicamente y tenían que tener una autorización y un registro previo ante el correo para que estos pudieran circular tal cual como si fuera un material impreso. Entonces, prácticamente la fajilla aparece en 1886, aparece con la serie de los medallones de Hidalgo, ahorita vamos a ver un ejemplo, y esto tuvo tiros constantes y continuos. ¿Por qué? Porque la demanda de las fajillas para los impresos fue alta entre periódicos, gacetas, papeles de oficina que tenían que enviarse, eran altas la demanda que tenía y bueno, podemos encontrar también en esto un decorado muy importante para México que inició con una impresión muy nítida y conforme fueron apareciendo las emisiones, como fue produciéndose esta fajilla, empezó a verse desgastada hasta que se encuentra una placa totalmente fracturada y prácticamente es lo último que se aprovechó de ese impreso. Entonces, esto era lo que era la fajilla. Esto era, como decía, una innovación, era para envolver el periódico. Aquí podemos ver el diseño que les mandaba, que era muy representativo porque queríamos dar a conocer que el servicio postal estaba, pues, obviamente a la vanguardia, podías enviar tus impresos con este tipo de fajillas. No hay que explicar mucho, cualquiera que encuentre una fajilla de este tipo va a poder leer las características. En la parte izquierda se puede leer hacia abajo. Esta fajilla sirve para impresos cuyo peso no exceda de 60 gramos.
pagaba 1 centavo y era para el servicio interior. Había una fajilla de 2 centavos que también amparaba los mismos 60 gramos, pero era para el servicio al exterior. Eh, un ejemplo de lo que les mencionaba sobre cómo se fue desgastando, la parte de arriba era la placa que se utilizó para hacer esta impresión, que tenía las plumas, vamos a llamarle nítidas, se veían las plumitas, o es lo que trataba, y conforme se fue utilizando, se fue haciendo una plasta, perdió esa definición, se empezaron a borrar algunos de los detalles que se pueden ver en los volcanes, y aparece esta fractura. Del lado inferior derecho van a ver que aparece una fractura arriba entre la I y la C de mexicanos. Y esto fue prácticamente el último tiempo que se empleó este diseño de la fajilla. Y después entraron las siguientes emisiones. Por ejemplo, para el año de 1887 aparece un nuevo diseño, pero la demanda era tan alta que llevó a errores. Por ejemplo, en esta aparece con Servicio Postal Mexicano sin espacio. Y así fue la primera emisión. La podemos encontrar como uno de los errores que tuvo su corrección en estas emisiones posteriores que se vinieron haciendo. Y lo mismo pasa para el año de 1895, que en la primera emisión de la serie de transportes en la fajilla aparece pues un error ortográfico con la triple L. Y así se mantuvo hasta que se agotó ese tiraje y se volvió a hacer la impresión ya con esta corrección y apareció ya con la palabra fajilla escrita correctamente. Este tipo de errores en esta primer forma timbrada, pues se vuelve muy atractivo para la cuestión de colección y estudio de los enteros postales, aunado a la posición de lo que era el sello que estaba grabado en el papel, pues podemos hacer estudios muy grandes y muy complejos. Ahora pasemos a las tarjetas cartas. La tarjeta carta apareció también como lo vimos mencionado en 1884. Aparece como un solo diseño, con un porte de 10 centavos y va avanzando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, en 1886 fue una tarjeta carta distinta con dos portes, uno de 4 y otro de 10 centavos, uno para el servicio urbano y otro para que era en la misma ciudad o en poblaciones contiguas, y el 10 centavos para un servicio al interior del país. La primera tarjeta carta era de este formato, con estos 10 centavos, como lo mencionaba, que prácticamente era un papel largo en el cual uno iba a escribir en el interior. Esta es la parte extendida en la que se ponía la información del destinatario al frente. La parte posterior se dejaba para hacer, eh, para aplicar algunos otros sellos de tránsito, de arribo, de entrega. Y en el interior, o sea, al reverso de esta parte que vemos, se escribía. Tampoco no hay gran novedad, pero fue un material que se introdujo prácticamente a finales del siglo XIX. Aquí vemos los otros dos formatos, ya con un servicio un poquito más seccionado, porque aparece con 4 centavos para el servicio urbano y 10 centavos para el servicio interior. Tampoco, pues no hay nada creativo. Creo que muchos tenemos en nuestros países este tipo de material, pero viene, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, porque esto es a lo que yo llamo la expansión creativa. Viene 1895, 10 años después de que aparecen estas tarjetas cartas introducidas ya para el sistema postal como enteros postales. Y en la nueva serie, que era la emisión de transportes, aparece el mismo esquema. Aquí podemos ver la misma tarjeta carta, prácticamente un servicio al interior de 5 centavos, pero en el proceso creativo aparece una propuesta que inclusive tiene una patente. Esta tarjeta carta tenía un peso determinado,
estaba regulada, decía que no se podía integrar ningún papel a esto, tenía que escribirse sobre lo que vemos en el lado derecho. Estaba toda esta área dispuesta para que nosotros redactáramos una carta y eso estaba regulado, no se podía meter más nada, no se podían meter billetes, no se podía meter otra hoja. Y entonces, para 1897 aparece una tarjeta carta de papel delgado que rompe esos esquemas y amplía el reglamento, porque específicamente para ella aparece la exención de esta regulación donde no podía integrarse nada más. ¿Ok? Y este formato de papel delgado llevaba al interior una hoja de papel para poder extender el área del texto en la comunicación y era un papel más delgado para reducir el peso del transporte. Y ahora lo vamos a ver. Esto, como lo ven aquí, era la nueva tarjeta carta, pero si ustedes ven, este es un hilo en el que está cosido otro papel. Ese papel estaba al interior y prácticamente lo que hacía con esta tarjeta carta es que tuviéramos un pequeño librillo. Aquí se puede ver, aquí está este hilo, aquí está esta hoja, aquí se ven los dos pliegues. Y entonces lo que nosotros teníamos ahora en esta tarjeta carta que mencionaba es muy interesante porque tiene una patente. Es la patente 869, me parece, de 1896 y se pone a circulación en 1897. Ahorita voy a poner una mejor fotografía. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Creatividad. Hicieron la tarjeta carta que era gruesa y que no se le podía integrar ningún papel. La pasaron a un papel delgado, le integraron una hoja y ahora teníamos prácticamente eh, dos terceras partes más de área para poder escribir, prácticamente con el mismo peso, porque lo que reducían de papel cartoncillo en el material original lo integraron con una hoja en este formato. Regularmente, nosotros vemos aquí nuevamente este hilo. Regularmente, aquí está la patente, la 859 del 2 de junio de 1896. Aquí falta un 6. Esta patente era para justamente este tipo de material. La tarjeta, como la mayoría de los enteros postales, no estaba limitada al porte que estaba aplicado en ella. Aquí vemos 5 centavos, pero aquí pone la leyenda, si esta tarjeta carta se usa para el exterior, con excepción de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque nosotros la tarifa de 5 centavos cubría el interior del país, Estados Unidos y Canadá. Entonces no había que complementar nada, pero si iba al extranjero fuera de estos dos países adicionales, debía de complementarse el porte con una estampilla adicional o las correspondientes. Así es como se veía al interior cuando tenía la hoja. Aquí se ve la hoja, al exterior se ve la parte del dentado por donde se abría, que es el texto, y no todos la utilizaban de manera completa, y la mayoría de las piezas que se encuentran en México se encuentran así, solamente lo que es la funda, el exterior. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente solo utilizaba la hoja, no comprendía el concepto que había detrás de esto. Y también cuando uno las adquiere comercialmente no encuentra la hoja interior porque la hoja interior regularmente la desechaba, no se la quedaba el propietario y lo que desechaba era el envolvente. Entonces, este fue el primer proceso creativo. Solamente duró pues 3, 4 años que duró la emisión. No hubo una reimpresión tampoco. Entonces, también por eso lo mencionaba, era parte de una innovación y fue parte como de un proceso experimental para ver si funcionaba. Y así fue como esto se llevó a cabo.
Vamos a ver también otro de los procesos creativos que eran los sobres enteros postales que aparecieron en el 1892. Estos bajo el diseño del sobre entero postal como aparecieron con los numerales que correspondía a esa época, pero se desarrolló también una forma compuesta que era un sobre y una hoja donde el sobre estaba calado para tener el espacio y dejar visible el sello grabado que estaba en la hoja. Esto fue un convenio que se llevó a cabo por la empresa La Nueva Fama de Italia, que era una imprenta que producía impresos, periódicos, gacetas, y que en esas gacetas y en esos periódicos integraba mucha publicidad. La intención de esta empresa era llegar a un convenio con el correo, poder poner una hoja, vender el sobre subsidiado y cubrir ese subsidio con la venta de la publicidad en ese formato. ¿Cómo se explica todo esto? Pues prácticamente voy a pasar al formato así. Este papel que ven aquí es un papel que llevaba el grabado e iba en este sobre que estaba calado para poder dejar ver el, los 10 centavos y reúne muchas características. Bueno, primero, aquí se aprecia quién la producía, la nueva fama italiana. Eh, Aquí era muy claro también, esta estampilla no es válida si no va unida a la hoja de anuncios y dentro del sobre de la compañía, ¿ok? Tenían que ir en conjunto. Uno tenía la posibilidad de integrar una hoja con la carta al destino que estuviéramos manejando. Eh, la hoja que nosotros, bueno, al reverso vemos el subsidio. Dice, se vende en 5 centavos, a pesar de que era un entero postal que contenía 10 centavos, porque la empresa de anuncios ha pagado el resto de su valor. Pero como consecuencia, tú tenías que enviar esa carta con esta publicidad. La mayoría de las piezas que se conocen son piezas que van al interior del país y tiene mucha lógica, porque la publicidad fuera del país no servía. No servía que llegara esto a Estados Unidos y que te dijeran que en la Ciudad de México existía el Buen Tono que vendía cigarros o también el Buen Gusto, que era una sociedad con ciertos servicios. No servía de nada que llegara a Estados Unidos. Entonces, la mayoría de las piezas que se conocen circuladas se encuentran enviadas al interior del país. La hoja completa de publicidad se ve así, es una hoja pequeña, eh, venía doblada en tres, traía a todos estos anunciantes. Y en la parte posterior de esta hoja, que buscaban que no se escribiera nada, ponían la regulación y decía, los anuncios van impresos en hojas como la presente que llevan el timbre postal de la República Mexicana y circulan junto con la correspondencia privada dentro de los sobres perforados que dejan ver el timbre postal. En consecuencia, tienen libre acceso a todos los países que presenten a la Unión Postal. Por supuesto, con el complemento, porque los 10 centavos solamente alcanzaba para enviarlo a México. Los sobres perforados junto con las hojas anunciantes se venden en las administraciones de correos de toda la República. No estaba limitado a la Ciudad de México. Y dice, el porte de las cartas que llevan los anuncios es la mitad de la mitad que el de las cartas ordinarias. O sea, la venta costaba 5 centavos. Y el público y el comercio tienen la ventaja de que se disminuye la mitad del precio de la correspondencia y de que los anuncios postales son lo más eficaces, se reparten con gran seguridad y llaman más la atención de cualquiera otros. ¿Por qué? Porque al momento de que tú enviabas la publicidad a cualquier parte del país, era obligatorio que la recibiera el tercero, ¿no? El destinatario. ¿Por qué? Porque tú tenías un servicio y la idea es que tú compraras algo de menor valor para enviar esa correspondencia,
porque la comprabas en 5 centavos y el servicio de publicidad te estaba subsidiando los otros 5 para que la enviaras. No duró mucho tiempo, eh, creo que fue el único tiro. Se conocen algunas variedades en la cuestión del impreso, pero son mínimas. Yo creo que son más detalles de impresión. Y este es el segundo caso de expansión creativa, también experimental en México, que no duró mucho tiempo. El otro caso eran las tarjetas con respuesta pagada, que prácticamente era el mismo formato de las tarjetas carta, pero tenían el timbre por los dos lados y solo debía de utilizarse uno para enviarse al destinatario y que el destinatario usara la otra parte para regresarla. No hubo, este duró también varios años, no continuaron a la etapa moderna, prácticamente empezando el siglo XX, estas terminaron. Y bueno, en conclusión, el mundo de los enteros postales en México es tan extenso y en abundancia para tener pues, un grupo grande de filatelistas estudiándolo y presentando estos materiales a nivel FIP, no solamente cuestiones modernas o a veces temas que no tienen mucha profundidad en el estudio, y tenemos materiales muy creativos, 100% postales, inclusive temáticos. Muchos filatelistas temáticos han incluido este tipo de piezas en sus colecciones. Entonces, vayamos a la parte de preguntas y respuestas, porque tengo material que puedo mostrarles para aclarar sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Gracias. Ok, por mientras aparecen las preguntas, Mario, yo tengo una. Viendo esa bonita pieza del sobre con publicidad y la hoja. Bueno, mencionaste, bueno, que estaba en las regulaciones, perdón, que obviamente que esto podía circular en los países adheridos a la UPU, pero como lo comentaste, son publicidades de México. ¿Has visto varios o algunos con porte adicional al extranjero? Porque hasta está en inglés en las instrucciones. O sea, se pensaba que esto iba a ir fuera, pero como lo mencionaste, tal vez a alguien de fuera no le interesaba saber qué productos vendía un almacén en Ciudad de México. Pero ¿has visto ejemplos de esto, de este Es formato enviado al exterior? al exterior, ¿no? Efectivamente, las instrucciones están en inglés y en Y en francés. francés sí, sé que no había visto el, ajá. Está en inglés y en francés. Y creo que pues, la intención es que no utilizaras esta hoja, porque si tú escribías sobre ella, iba a ser al ser un papel muy delgado, iba a obstruir la lectura de lo que era Ujú, la publicidad. Entonces, lo que hicieron más fue inhabilitarlo. Eh, Prácticamente el subsidio te daba para la parte del interior y como veíamos también por la época, Estados Unidos y Canadá, porque teníamos la misma tarifa para cubrir lo que sería Norteamérica, ¿no? sí. Pero no conozco, no he visto yo nunca uno eh, de con porte adicional. Tengo 3 ejemplos yo en mi colección y uno nuevo. Ujú. Todos salen, este sale de Guanajuato. Manténlo ahí, Ujú, súbelo un poquito. Ahí. ahí está. Guanajuato, Veracruz, Sí. San Luis Potosí. ¿Ok? Ujú, Eh, He visto a lo mejor 10, 20 piezas más que todas van al interior del país, ninguna fuera. Y lo que nosotros vamos a poder observar son varios detalles. Así es como funciona. Ustedes ven ujú, el perforado, es un perforado eh, que tiene exactamente el tamaño del timbre, ujú, que lo deja ver bien, pero tuvo un defecto en el diseño. Si tú tienes la pieza circulada, todas las piezas traen este doblez. Por eso para mí era importante mostrarlas en este momento. sí, Este doblez, ¿por qué? Porque cuando nosotros dejamos extendido esto, la hoja entra, pero no queda ningún formato, queda con el timbre en la posición correcta. Todos quedan así. sí.
todos, desde el original, todos quedan así. Ninguno quedó de manera correcta. Entonces, todos eran, se vendían completos. Los nuevos sí están completamente planitos, no, Ujú, pero todos tenían ese doblez. ¿Ok? Entonces lo podemos ver. Voy a extraer los otros. Todos traen justamente la misma situación. Entonces, esto yo creo que hizo que no tuviera también mucho éxito, porque ujú, no hubo pues mayor tiempo que un año, año y medio de uso. De ujú, 1892, las piezas aparecen hasta 1893, finales del 93, y no volvió a haber una segunda emisión. Entonces, esa es la primera. La mayoría de las piezas que se conocen, que se iban a destinatarios, no traen la correspondencia, ujú. solamente traen la publicidad. Ah, ya. Entonces, esa también es una cuestión que no es fácil de encontrarla con los Ujú. textos. Ah, Todas están correctamente circuladas, tienen remitentes adecuados y traen sus marcas de tránsito. Pero sí. si al exterior no conozco yo alguna pieza que traiga un porte adicional. Ah, ya. Y porte Ahora, adicional adentro de México porque le agregaban algo, tampoco. no, no, y es entendible porque si tú estabas buscando un subsidio, Ujú, o sea, reducir la tarifa, pues no querías gastar más. sí. Entonces también buscabas eso. Ahora, ¿cuáles eran los defectos de estas piezas? El papel es demasiado delicado, Ujú, demasiado. Es un papel muy delgado y también es entendible. Tú buscabas reducir el peso ujú. para poder tener la posibilidad de agregar una hoja que te diera hasta los 20 gramos que estaba permitido con la primer tarifa. Solo ¿Ok? para tener una idea, ese es como el papel de los aerogramas, el que era delgadito. No, este es más Más, delgado que esos híjole. papeles, más delgado que el del aerograma. Entonces es muy delicado, se puede romper fácilmente. Ujú. Son piezas muy bonitas, pero pues fueron inútiles en su momento. O fueron útiles, pero no proliferaron. Ah, ya, sí, sí, porque esas hojas, como esto tuvo una autorización de correos, esa publicidad, bueno, ¿era siempre la misma durante ese periodo o has visto que cambiara algún anunciante o la No, posición de los anunciantes? yo creo que solamente fue una producción Ujú. y se agotó y no volvieron a hacer más porque siempre son los mismos anunciantes. Y solo Siempre son los por mismos anunciantes. curiosidad, porque porque no es mi área filatélica, ¿esos anuncios los puedes usar en temática? La Sí, sí, hoja, por supuesto. ¿Por qué? Porque tuvieron una aprobación. Esto se hizo como en muchos otros países. ujú, Tú, por ejemplo, dando el ejemplo de Suiza, ujú, eh, las empresas privadas ujú, hacían sus sobres con ujú, su membrete, iban al correo y compraban que se los grabaran, compraban los sí, portes, entregaban los sobres al correo, el correo los grababa y se los devolvía. Y entonces tenían sobres publicitarios. Eso, como ya estaba aprobado, es prácticamente temático. sí. Entonces sí se puede utilizar en exposiciones temáticas. Está limitado porque la mayoría de los temas son abogados, son Ah, eso es lo que te iba servicios a de agentes, preguntar, comisionistas. de qué eran los anuncios, porque los vi así rápido, pero... Lo podemos poner para Ok, que sí, sí, lo puedan ver. para poderlo ver bien. Aquí este se puede utilizar en una colección, por ejemplo, del café. Yo la tengo en mi colección del café, creo que también don Luis Fernando lo tiene porque hay un comerciante Sí. pero la mayoría son notarios Miro públicos, servicios de... una droguería, Ujú. sastre, tienda y almacén, ajá. Notario, almacén de comestibles y vinos finos. Ujú. Comerciantes y comisionistas son lo que Sí. más aparece. Fabricante de aceites.
Mira, yo estoy pensando en algún futuro, tal vez una temática de química, y ese de la droguería y el del aceite, bueno, y el del vino incluso podría Ujú. servir para ilustrar algo. Está muy bonito, muy bonito ese formato. Entonces, realmente es un formato muy creativo, muy innovador, Ujú. eh, pero no tuvo el éxito que hubiéramos querido para que pudiera permanecer el servicio constante. Sí. Entonces, sobres siempre tuvimos, pero ya tenerlos en este tipo de formatos, pues no, realmente no. Lo mismo he pasado con este tarjeta carta de papel delgado, Ujú. un papel tan delgado, sí se utilizaron, funcionó en un momento, pero no tuvieron mayor éxito. Lo interesante de ese formato también es que buscaba ampliar, veámoslo como cuando iniciaron los celulares. Cuando tú hacías una llamada por celular antes, pagabas Ujú. por minutos, Sí. por el minuto de la llamada. Incluso los mismos Ujú. teléfonos de las primeras líneas comerciales de los teléfonos públicos, tú depositabas una moneda por X minutos. Ujú. Si nosotros lo hacemos lo transpolamos a la parte del correo, tener una hoja implicaba cierto número de palabras o tenías que ser una letra muy pequeña. Yo he visto algunas correspondencias que para aprovechar una sola hoja y no pasarte del portero era letra muy pequeñita. Ujú. La intención con estos formatos en 1896 fue tener más área para escribir Ujú. y de esta manera eficientar el correo, pero era igual para poder tener más área y no pasarte del primer porte, tenías tú que colocar, eh, vamos a, tenés tú que aprovechar todo el área correspondiente del que tenías. Y muchas veces no se utilizó, solamente se utilizaba la parte, la primer cara que se veía al abrirla. Entonces, Ujú. por eso tampoco tuvo éxito, porque si no entiendes cómo funciona, no le puedes sacar el mayor provecho posible, ¿no? Entonces, Ujú. eso también fue una cuestión creativa, tenía potencial. Ujú. También otra de las cosas que incluso lo pueden ver en el material circulado, si ustedes lo encuentran en algún momento, son piezas muy maltratadas. ¿Por qué? Ujú. Porque el papel es extremadamente delgado. Ujú. Sí tenían vamos a llamarle también un método de seguridad, que era un papel eh, con eh, puede ser una marca de agua, de líneas, aquí se puede ver ligeramente, y el papel que iba al interior no lo tenía, Ujú. pero también un papel muy delgado, incluso se alcanza a transparentar. Sí. Entonces, estos fueron los resultados, o sea, tenías más área para escribir y lo Ujú. concentraste solo en un pedazo. Entonces, esto, aunque tuvieras más área, si no la aprovechabas, pues te volvías a terminar en los primeros formatos que eran estos. Ujú. Entonces, Sí. no tenían éxito, pues era el momento en el que lo tenían que descartar. ¿Por qué? Porque hacer esto implicaba tener eh, corte, dos Ujú. tintas de impresión y un doblez y un perforado. ¿Ok? Eso es lo que le llamaríamos el proceso de transformación del papel. Tenemos una hoja de papel, la cortamos, la imprimimos en dos tintas, la doblamos y la troquelamos con los perforados. Y le 5 pasos. engomamos. Y le engomamos 6 pasos. Pero si te vas a era exactamente lo mismo. Bueno, aquí redujeron una tinta, también eso es Ujú. importante. Había esto, pero no creo que no era impreso en el mismo, porque esto era como una impresión de cliché y esto era de grabado. Ujú. Seguía teniendo el mismo proceso de doblado, el mismo proceso de perforado, pero había que anexar una hoja a la cual se tenía que coser y entonces tú estabas hablando de un proceso más caro Ujú. y si tú lo que ibas a hacer era utilizarlo solamente como aquí lo ves, no Ujú. tenía caso. Ujú. Tenías tú que regresarte a la parte del entero postal simple, de Ujú. la tarjeta carta simple porque no habría que agregarle 2 o 3 pasos más
algo que ya estaba funcionando así. Sin embargo, pues esto fue creativo, o sea, fue un intento válido y bueno. ¿Por qué? Porque bueno, al menos, o sea, para los mexicanos nos da este material que estudiar y que podemos nosotros también explotar, ¿no? Este, pero no funcionaron desafortunadamente. Ujú. Ok, Comparado con las fajillas, sí. para las fajillas sí tuvimos casi 100 años o 100 años de uso, desde Ujú, 1886 que aparecieron hasta prácticamente el, es- el siglo pasado, alrededor de los años 90 cuando se dejaron de utilizar con la ujú. serie de México Exporta. Entonces, ese tipo de materiales enteros postales sí tuvieron vida por mucho tiempo, comparado con estos dos que no funcionaron. Muy bien, perfecto, gracias. No de nada. ¿Alguna pregunta más? Pregunta o comentario. O- sí, Juan Claudio. Sí, gracias, Mario. No, yo solo un comentario súper simple, muy breve. Lo interesante del el entero con la propaganda es que tú nunca vas a tener el timbre completo. O sea, una manera de saber si efectivamente no es de favor o alguien la timbró después, es que una parte del timbre está en el sobre y la otra parte del timbre está en el entero. Ah, no, no, no. Si hablamos nosotros Porque cuando tú muestras las que nos mostraste, como son dos partes, De la cancelación, Mario. de la cancelación, me refiero al matasello. es Sí. algo importante y es que a lo mejor te estás brincando el reglamento, Claudio. El reglamento de filatelia temática nos habla de que tenemos que tener las piezas íntegras, completas. Las Inclusive dos. el reglamento de enteros postales también nos inhabilita el uso de fragmentos. Si tú incluyes esto en temática, tienes que Ya, incluir las dos piezas. ok, Estrictamente tienes que incluir las dos piezas, porque si ok, no, tú lo que tienes ahí es un material incompleto. Ya sea, no sé, te voy a poner un ejemplo, si tú estuvieras usando este anuncio, tendrías que poner algo así, o tienes que ponerlo, no sé, así, pero tiene que estar estrictamente las dos. ok, No sé, a lo mejor, no sé, algo así, ¿no? claro, También es parte del mm. proceso eh, que De la tú composición de la... Claro, tienes que hacer de composición, exactamente, pero no puede ir solamente esta hoja. ok, ¿Por qué? Porque estarías hablando de un material incompleto y en filatelia temática no es bien visto, no te va a dar la puntuación adecuada. Y está muy explícito, ¿no? Está muy explícito en el súper, reglamento. gracias, De nada. gracias, Mario. Curioso, Mario, que ustedes tuvieran tantos formatos diferentes. No sé qué otro país ha tenido tantos experimentos, digamos, de formas de servicios postales, o sea, formularios, tarjetas, de estos sobres con publicidad. Bueno, aquí solo tuvimos en esa época, fines del siglo XIX, las tarjetas, las respuesta paga y las fajillas, bueno, y los sobres, pero no tan interesantes como los que nos acabas de mostrar. Eh, Yo aquí hice solamente la muestra de estos de finales del siglo XIX, ujú, pero a principios del siglo XX también tuvimos, por ejemplo, la tarjeta carta con ujú, respuesta pagada, mm, que era la tarjeta carta normal y adentro traía una tarjeta carta miniatura, sí. también con el porte para que la gente que recibiera pudiera abrir su carta y después ponerla nuevamente en el correo. Por supuesto, funcionaba para el Servicio Nacional, Ujú, que era un entero postal de Servicio Nacional, pero también es parte de un proceso pues, creativo y de buscar la funcionalidad a través de este tipo de herramientas, ¿no? ujú, Entonces, esos formatos son muy curiosos porque es como si trajeran un bebé adentro, ¿no? ujú, Si tú trajeran un mini tarjeta carta adentro. ujú. Entonces, es muy curioso. Y Interesante. también
ese tipo de materiales sí es muy difícil tenerlos completos, o sea, me Ujú, refiero a la salida y la respuesta. Casi siempre se encuentran separados y encontrar, pues, que coincidan es muy difícil porque no hay forma de rastrearlo. ujú, Entonces, pero a final del día, los dos eran de manera independiente, eran dos piezas independientes. No es como en este caso que sí era uno solo y él mismo lo dice, ¿no? En el reglamento. ujú, No puede ir cortado, porque no tendría utilidad. ujú, No puede ir la hoja aparte del sobre, tiene que está dentro del sobre perforado, así le llaman, ¿no? ujú. Para que tenga funcionalidad. La tarjeta, carta con respuesta pagada no funcionaba así. Tú podías separarla e incluso enviar la tarjeta carta sin la respuesta dentro. Y de todas Sí. maneras tenía que circular porque el porté iba completo. Ujú. Entonces, cuando tú compras una tarjeta carta con respuesta, podías tener dos envíos independientes. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mm, no miro manos en alto, Mario. Así que muchísimas gracias, muy interesante como siempre. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes, gracias a mi oficina Gracias, Mario. y bueno, pues en México seguimos celebrando el mes de los enteros postales. Y espero que sea tradición, espero cada año estar haciendo eso. De hecho, bueno, una de las cosas también interesantes es que en nuestra página oficial de Facebook Ujú, tenemos se los voy a compartir, ujú, tal vez sea una buena herramienta para cualquiera que quiera consultar datos generales. ujú, En el sitio web, en nuestra página de Facebook, voy a compartirles la página. Mm, mm, Ahí, bueno, ahí está el calendario de anuncios. Pero si ustedes ujú, se van a archivos multimedia, van a llegar a la parte de fotografías y ahí van a ingresar a la parte de álbumes. Y hemos estado sacando todos los días una cápsula derivada de nuestra revista digital Ulterior. ujú, Estas cápsulas les hemos llamado Ulterior Beat, que son pequeños datos que nos van a permitir entender más lo que son los enteros postales y quedan ancladas ahí y hay para consulta en cualquier momento, ¿no? ¿Cuándo aparece nuestro primer entero postal y qué valores? Y ahí está la muestra de los enteros. ujú, Eh, ¿Cuál fue la segunda serie y cómo la identificas? Porque esta serie pues, se podía ver el grabado en el reverso ujú, en forma negativa, sin tinta. Cuáles eran los métodos de seguridad, mucho de lo que les mencioné, cómo aparecían las tarjetas de Juárez. Todos estos datos ya están aquí, ujú, son pequeñas cápsulas que cualquier filatelista interesado en la filatelia de México en enteros postales puede utilizar indiscriminadamente, ¿no? Lo estamos poniendo pues ahora sí que al servicio de los filatelistas para que pues tengan un poquito más de conocimiento sobre esta área que es muy grande de la filatelia mexicana, los enteros postales, y es lo que también en la conclusión menciono. A veces para mí es increíble que no tengamos, siendo muchos mexicanos y muchos filatelistas, ahora sí como el chiste de somos 120 millones de mexicanos y no podemos encontrar 12 que jueguen bien al fútbol. Es, es lo mismo. Tenemos una filatelia tan grande, tan rica, con muchas emisiones y estamos concentrados, la mayoría de los filatelistas en México, en el área de filatelia tradicional y uno que otro en historia postal. Pero enteros postales, hay 5 o 6 colegas en España que hacen colección de enteros postales de México de una manera brutal. El catálogo más importante de enteros postales de México, que es el Ferrer, es español, tiene apoyo de filatelistas mexicanos como Víctor Sierra, como el doctor Jiménez Cordero, ujú. pero no es un catálogo es un catálogo de México hecho por españoles. Sí.
¿ok? Entonces, eso es lo que a mí me sorprende, que tenemos mucho potencial, tenemos la cantidad de gente en el país suficiente y una filatelia en enteros postales vastísima, porque prácticamente desde 1874 que aparece el primer entero postal, hasta hoy en día sigue habiendo enteros postales en México. 2006 todavía salió un aerograma entero postal, tarjetas postales han salido constantemente y nadie las estudia, ¿no? Entonces eso es algo que estamos ocupados en tratar de difundirlo en la Federación Mexicana de Filatelia para que las nuevas generaciones puedan llevar a cabo estudios relevantes. Ahora, otra de las cosas interesantes es, debido a que no se acostumbra a comprarlas, eh, algunos enteros postales de la primera emisión, que son rarísimos encontrarlos, pueden costar en eBay $2, $3. Circulados, por supuesto, hablamos de piezas un poquito más caras o en algunos casos ya en colecciones muy caras, o sea, hay Ujú, tarjetas postales en colecciones de historia postal que no estrictamente están hablando del entero postal, pero están ahí porque tuvieron un envío hacia algún destino raro con portes complementarios que están costando $800,000 cada ujú, pieza. ujú, Pero fuera de esas piezas, las tarjetas de portes locales circuladas en México son muy económicas, mucho más económicas que las mismas piezas de la época en timbres lavados, con cancelaciones horribles, porque a veces no están legibles, no sabe uno de dónde salieron, y nadie las estudia o nadie las quiere, ¿no? Entonces, potencial hay, y ahora nuestro objetivo eh, en la Federación Mexicana de Filatelia es que más gente se interese y puedan ir rescatando y estudiando ese material que está por ahí en el mundo flotando. ok, gracias, Mario. Perfecto. Así que te agradecemos la charla, muy interesante como siempre. Gracias. Gracias, cierto, gracias a todos por estar aquí el día de hoy.